Hola, bienvenidos a este nuevo curso. Más que tutorial es videoclase, esa es la intención. Van a ser videos a lo mejor un poquito largos, ya veremos. De un curso de cálculo diferencial de varias variables. Pero este curso no es como un curso de tipo ingeniería. En las ingenierías el cálculo se ve muy aplicado, muy práctico, sin profundizar en la teoría. Este curso es más bien del tipo riguroso, para licenciaturas en actuaría, en física, en matemáticas. Y bueno, antes de empezar vamos a platicar todas las diferencias de lo que es cálculo diferencial o integral, multivariable, vectorial de varias variables, todo eso. Primero hay que recordar la notación de funciones. F va a ser una función de A en B. Esto es algo elemental de cálculo de una variable. Aquí la letra A es el conjunto dominio y la letra B es el conjunto contradominio. ¿Sí? Entonces, F transforma elementos de A en elementos de B. Algunos lo pueden interpretar como F envía elementos de A a B, salen de A y llegan a B. Otra interpretación que a mí me gusta mucho para mis alumnos y que es muy conocida es esa famosa cajita o máquina, una máquina de molino de carne, ¿no? Donde tú metes aquí, a lo mejor pues hay tripas, hígado, no sé, un montón de porquerías ahí de carne y sale molida. O ese tipo de máquinas autoexpendedoras que le metes alguna cantidad de dinero y te sale un producto. Es la misma idea, una entrada y una salida, un dominio y un contradominio. Entonces, todo lo que tú metas aquí está en A y todo lo que tú saques de aquí está en B y la máquina es F. Eso es lo que significa esta notación, que es muy importante conocer para estas alturas. Pero este video es introductorio, entonces voy a hablar un poquito de lo que se necesita saber. Bueno, pero no es todo. Ahora falta la regla, la fórmula. No siempre hay una fórmula, pero lo más conocido es eso. A ver, F es una función que va de A a B. Y a cada elemento X le asigna un elemento Y que está en función de X. Así es como se lee. A cada X se le asigna un Y que está en función de X. Por supuesto, X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Símbolo de pertenencia. También hay que saber notación de conjuntos. Entonces yo aquí voy a meter una X y me sale una Y. ¿Esa Y cómo va a salir? Pues en función de X, ¿no? Esta F de X representa también una fórmula. Podría ser F de X igual a X cuadrada. Y entonces cada vez que yo le doy de comer a la función un número, me sale el cuadrado de ese número, ¿verdad? F de 1, 1 al cuadrado, que es 1. F de 2, 2 al cuadrado, que es 4. Y así, con fracciones, con números irracionales, con negativos, con el cero, con lo que sea. Depende cómo sea el dominio. Si mi dominio es un conjunto de animales, digo, estoy jugando, estoy desvariando ya. Un animalito que está ahí es un gato, F de gato me va a devolver el gato al cuadrado. Digo, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Depende que sean A y B. Si son conjuntos de cosas, de animales, de números reales, ¿qué cosas son? Pero se entiende el concepto. Bueno, entonces en cálculo diferencial integral de una variable que se estudia en el nivel medio superior o en el primer año de una licenciatura del área de ciencias físico-matemáticas, son este tipo de funciones, ¿no? Donde encontramos este tipo de fórmulas, o encontramos fórmulas quizá como esta, ¿no? F de X es igual a 2X menos 3 sobre X más 4, y ya sabemos que la gráfica de esto es una parábola, con vértice del origen, ¿verdad? Que abre para arriba.
Y la fórmula de esto, pues es una función racional, una hipérbola equilátera. Habrá que hacer la división para ver dónde queda. De este tipo de cosas estoy hablando, ¿no? Nada más habrá que ver dónde están las asíntotas. Aquí hay una, el -4, etcétera, ¿no? O por ejemplo, f de x igual a coseno de la exponencial. O sea, todo ese tipo de fórmulas vienen siendo funciones de una variable. Así se les llama. Sin embargo, en realidad hay dos variables ahí. Porque como aquí se dice, a cada x se le asigna una y. Y en vez de f de x uno fácilmente puede escribir y. ¿Cuántas veces estamos acostumbrados a poner, por ejemplo, la ecuación de una recta? Y igual a 2x más 1. Así. Pero cuando queremos hacer énfasis en que esa recta es una función, en vez de poner y, ponemos f de x. Pero son sinónimos. Y f de x representan el mismo objeto. Entonces, si lo vemos por acá arriba, tenemos dos variables. Entonces, ¿por qué carambas se le llama cálculo de una variable si son dos? Una variable en A y una variable en B. Ah, bueno, pero es que la variable de B depende de cómo sea A. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Si yo tengo que y es igual a 2x más 1, y va a depender de x, y está despejada, está esperando un valor para x, y yo le puedo asignar el valor que se me pegue la gana. Yo digo, a ver, si x vale 0, ¿qué pasa con y? Pues y es 2 por 0 más 1, o sea que y es 2 por 0 más 1, 1. Y depende de x. Lo escribimos en notación de funciones. F de x. F de 0, 2 por 0 más 1, 1. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, son dos variables, pero una depende de la otra. Una es independiente y la otra es dependiente. Entonces, cuando se tiene este tipo de funciones clásicas del cálculo de nivel medio superior o del primer año de licenciatura, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Y juntas hacen gráficas en el plano cartesiano, pero y depende de x. Estoy haciendo mucho hincapié en esto porque es muy importante para lo que sigue. Ahora, este tipo de funciones tienen muchas propiedades, que son continuas, que tienen límites, que se les puede derivar, integrar. Ya es toda la teoría de cálculo diferencial integral. Ahora, ¿qué pasa cuando aquí dice varias variables? Tenemos varios casos, ¿no? Entonces, déjenme poner primero cálculo de una variable, ¿no? En el cálculo de una variable, una función f va de los números reales a los números reales, ¿no? A cada x se le asigna una y que es función de x, ¿no? Ejemplos, no sé, f de x igual a x cuadrado, un ejemplo. Muy bien, pero ahora yo puedo tener una función de R2 a R. Y R2 es el plano cartesiano. Ahora tengo x, y una variable z de salida. A cada pareja x, y se le asigna una z que está en función de x, y. Por ejemplo, z igual a la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Que más adelante veremos que esto es la parte superior de una esfera, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Ahora la entrada son dos letras y la salida es una. Pero a veces no se escribe z, a veces se escribe f de x, y. Pero es la misma cosa. Si hacemos la analogía con la maquinita, ahora resulta que la máquina tiene dos entradas y una salida. ¿Por qué está tan larga? No sé, ya estoy haciendo cualquier cosa. Lamentable mi máquina, pero en fin, ahí está. Y entonces ahora hay una entrada para x, hay una entrada para y hay una salida z que depende de x y y. Esta es una función de dos variables independientes y una dependiente.
Nombre corto, función de dos variables, aunque son tres. Nombre corto aquí, función de una variable, aunque son dos. El nombre es del número de variables independientes. Pero también puedo tener una función. Bueno, antes de hacer esto, como en la gráfica. Aquí las gráficas ahora son en tres dimensiones, ¿verdad? El dominio es el plano XY y el rango, el contradominio está en Z, entonces se forman ahí cositas como una esfera, un cono, un paraboloide elíptico, no sé. Ajá. Ya son superficies o incluso figuras con volumen. Mientras que acá es en el plano cartesiano, donde el eje X es el dominio y el eje Y es el contradominio, y juntos ya forman curvas. Pueden ser abiertas o cerradas. Bueno, aquí tengo una. Aquí tengo otro tipo de función. Voy a poner una más. ¿Qué pasa si ahora está así? Una función de R en R2. Pues ahora a cada X se le asigna otras dos variables, nada más que por lo regular se le pone una letra T, y ahorita voy a explicar por qué. A cada T se le asigna X, Y, una pareja del plano. Es decir, ahora en mi maquinita, si quieren ver esta analogía, tengo una entrada, pero ahora tengo dos salidas. Le doy de comer a la máquina una variable T, pero me salen dos, X en función de T y Y en función de T también. Un ejemplo, aquí ya puse una, ¿cómo sería por allá? Podríamos poner f de t igual, y aquí viene la diferencia, mucha atención, mucho ojo. En una variable es muy sencillo porque muchísimo tiempo trabajamos con estas funciones. En esta de dos variables a una, pues no es tan complicado, nada más estoy metiendo, ¿qué cosa estoy metiendo? Estoy metiendo un vector, una pareja ordenada, es un vector, y sale un número real. Porque toda esta expresión se evalúa y te da un número real. Aquí estoy metiendo un número real, me tienen que salir dos coordenadas, un vector. Entonces podría ser algo así como, por ejemplo, t cuadrada, coma, y el seno de t. Dos coordenadas. Este tipo de funciones se usan mucho para la física y t representa el tiempo, por eso se usa la letra t. Entonces observemos cómo cambian las funciones, y esta también es una función de varias variables, pero es una variable independiente y dos dependientes. Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo se diferencian estas funciones? Esto se llama, fíjate muy bien cómo voy a decir el nombre y lo que voy señalando. Acuérdate que es dominio y contradominio. Estas son funciones de una variable, así popularmente conocidas, pero su nombre formal son variables reales de valor real. Variables reales, la salida, de valor real, la entrada. Esto de acá, que le meto una pareja, un vector, y me sale un numerito en función de las coordenadas, se les llama funciones de dos variables, pero también su nombre formal sería funciones reales de un vector. Funciones reales de un vector. Este de acá, funciones vectoriales de un valor real o de un número real. Funciones vectoriales de un número real. Entonces, en una variable, funciones reales de valor real. En varias variables pueden ser funciones reales de vector o funciones vectoriales de un número real. Surge la pregunta, ¿se puede una función vectorial de un vector? Claro que sí. Si ya llevaste un curso de álgebra lineal, que deberías haberlo llevado antes de meterte a este curso de cálculo, habrás visto transformaciones lineales. Y va por ahí. Imagínate, ahora tengo una letra f otra vez. Es una función que va de R2 a R3. Me faltó hacer la gráfica aquí, por cierto, ¿verdad? Aquí me faltó hacer la gráfica.
Pero ya hablaremos de cómo son estas gráficas. De hecho, aquí se usa mucho parametrización y otras técnicas. Acá, hacer gráficas de esto a veces es una locura. Es una locura porque mira, si tú vas sumando, encuentras la dimensión de la gráfica. O sea, aquí yo tengo en estas una dimensión y una dimensión, pero sumadas me dan dos dimensiones, el plano. En lo que tenía por acá, estas de R2 a R, ¿verdad? Y que Z era función de X y Y. Tú sumas y son tres dimensiones. Aquí también son tres dimensiones, aunque la gráfica es un poco diferente. Aquí serían 5 dimensiones, olvídate. Sin embargo, tiene muchas aplicaciones. Todo lo que tiene que ver con transformaciones lineales, álgebra lineal. Y la representación a veces es una matriz. Entonces aquí, como son varias variables, a veces se hace esto. A cada vector x, y se le asigna 3 vectores. Podría ser el vector u, que depende de x y y, el vector b, que depende de x y y, el vector w, que depende de x y y. Aunque no son vectores estos como tal realmente, porque son componentes. Sí, aquí me equivoqué, no son vectores. Todo junto sí es un vector, de 3 componentes. ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí, sí puedo. F de x, y es igual, y vamos a poner coseno de 3x, primera componente, e a la x más y, segunda componente, 2 elevado a la x. Ahí está. Esta es una función vectorial de un vector. Tiene entrada 2 elementos y salida 1, 2, 3 elementos. Podemos hacer también una maquinita, ¿no? Nada más que aquí va a haber 3 salidas. Entonces aquí yo meto x, aquí yo meto y aquí sale la primera componente que le llamamos u, la segunda componente que le llamamos b y la tercera componente que le llamamos w, y las 3 componentes dependen de x y de y. Fíjate que aquí la primera solo depende de x, porque así se me antojó, pero la segunda aquí depende de las 2. Esa es la gran variedad de funciones de varias variables, y esta sería una función vectorial de un vector. Bueno, este curso que vamos a plantear es un curso de cálculo diferencial, después veremos si hacemos el integral, de varias variables. Entonces que abordaremos todo esto. Y ahora ya sabes a qué se refieren con varias variables. Requisitos: conocimientos básicos de álgebra lineal, notación de funciones. O sea, tienes que saber cálculo de una variable, álgebra lineal y una que otra cosilla que iremos viendo a lo largo del curso. Ojalá les sirva. Para mí es simplemente un hobby, una diversión. Pero si a alguien le sirve, qué mejor.